Gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes. Siempre que me invitan, me gusta, me gusta poder compartir, verles las caras, saber cómo están y después me quedo en la mente orar por ustedes, como lo hago siempre, pero con motivos más tangibles, más reales, las necesidades y los agradecimientos de la iglesia. Quería compartirle en esta noche, me puse como título al mensaje Obedecer y servir de todo corazón. Les invito ahí a buscar en 1 Samuel, capítulo 12, y confesarles que con la iglesia, cada 15 días, hacemos células zonales, nos juntamos un grupo de familias, de hermanos, por zonas de la iglesia, en una casa ya destinada, y compartimos de la palabra, y estamos estudiando 1 Samuel. La idea es llegar a estudiar la vida de David, pero arrancamos 1 Samuel desde el capítulo 1, así que estamos yendo paso por paso para poder estudiar la vida de David y como iglesia en distintas zonas las células estudian el mismo tema, así que les confieso que esto es un tema que estamos estudiando, pero en este capítulo hay cosas que yo saqué que me llamaron la atención, que quería compartirles para que sea también de bendición para nosotros. Bueno, antes de arrancar con la lectura, el capítulo 12 arranca con Samuel dando el discurso, siendo su último discurso como juez, ya que el pueblo había pedido que haya reyes en la tierra. Entonces arrancan los primeros versículos, Samuel diciéndole al pueblo si ven algo raro en él, si hay algo que él les haya ofendido, si hay algo que él los haya hecho enojar, que se lo digan, y el pueblo le dice que no hay nada raro en él, que no les debe nada, ni que lo ha fallado, pero sí igual ellos querían y insistían en que haya un rey para gobernar ahí en el pueblo. Entonces, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 25 de 1 Samuel 12. Y yo lo que voy a hacer en algunas partes, voy a complementar la lectura con la nueva versión, la nueva traducción viviente, la NTV, que es un poco más clara en algunas cosas, pero ahora vamos a leer la 60, que seguro todos tienen ahí en la casa, y después yo la voy a ir complementando con la NTV. Verso 16 de 1 Samuel 12 dice: esperad aún ahora, habla Samuel, y dice: mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Verso 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartáis del pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Jehová por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Una lectura muy linda de cómo Samuel se encuentra hablando con el pueblo, eh, diciéndole, ¿no?, que eso que están pidiendo está mal, pero aún así Dios se lo iba
a conceder. En el verso 16, del verso 16 al verso 18, ¿sí? En la NTV dice, quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Y pensaba en ese pueblo, y nosotros, miembros de la iglesia, siendo también parte del pueblo de Dios, que fuimos redimidos y que hoy pertenecemos a ese pueblo que Dios quiere eh, para su gloria, pensaba en el pueblo que le pedía a Samuel que quería ser rey. Y Samuel le dice, todo esto que pidieron está mal, pero vamos a empezar de acá, dice Samuel, ¿no? Quédense, vean las maravillas que el Señor va a hacer, porque a pesar de nuestra maldad, a pesar de la maldad que hay en nuestro corazón, Dios aún así quiere que sigamos siendo parte de este pueblo. Miren esta gran cosa que voy a hacer, o que hará Dios en realidad, que Dios va a hacer, ¿no? Es lo que le dice Samuel al pueblo. Uno, lo primero que vemos que Samuel confirma el gran poder de Dios, ¿no? Le dice al pueblo, miren, el Dios al que le están pidiendo rey es un Dios de poder. El Señor aún así seguía oyendo la oración de Samuel. Vemos que él clama por lluvia, clama por truenos, y el Señor dice que los manda. Y yo me imagino a este pueblo viendo la lluvia, hablando justo recién con la oración de estas inundaciones, ¿no? Me imagino, si leemos el capítulo y lo pasamos rápidamente, ¿en qué momento después el pueblo viene a hablar con Samuel? Después de la lluvia, mientras llovía, mientras escuchaba el trueno, esperaron a que la tormenta pasara para poder hablar con Samuel y decirle que estaban equivocados. Si nos detenemos un poco en la lectura, vemos que el Señor le estaba mostrando al pueblo que aún tenía el poder, que aún estaba presente delante del pueblo, que aún estaba ahí con ellos, que aunque pidieron rey y aunque Dios no quería eso, y Dios permitió que eso pasara, confirma que Dios estaba presente. Entonces yo dije que el tema de hoy es la obediencia y el servicio de todo corazón. Debemos saber que para obedecer al Señor y servirle, hay que reconocer el poder de Dios. Hay que postrarse ante su presencia. En el verso 18 dice, todo el pueblo quedó aterrado en la NTV del Señor y de Samuel. Tenían miedo, porque era el momento en el que las plantaciones ya estaban para cosechar y eso le podía arruinar toda la cosecha. Es más, no sé si se la arruinó, porque la historia no nos aclara, pero la lluvia y la tormenta tal vez arruinó todo. Y tal vez esperaban pobreza, hambruna, y ellos estaban aterrados por el poder de Dios. Y cada vez que nosotros queramos obedecer y servir a Dios, debemos entender esto, el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿A qué persona queremos obedecer? ¿A quién estamos siguiendo? Porque el mismo poder en la antigüedad es el mismo poder que tiene nuestro Dios hoy presente y que puede cambiar muchas vidas y que puede cambiar la mía. Del versículo 19 y el 20, el pueblo se encuentra ahí con Samuel y le dice, orá a Dios, porque vamos a morir, ¿no? En la NTV dice, ora a Dios, porque por nosotros moriremos. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. Y Samuel le dice, no teman. Y los tranquilizó, dice el texto. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. El pueblo entendió que necesitaba
en la presencia de Dios. Haya jueces o haya reyes, necesitaba la presencia de Dios. El pueblo entendía la necesidad de que ese poder no los abandone como pueblo. Se equivocaron, y muchas veces, yo pensaba, muchas veces nos equivocamos en lo que le pedimos al Señor o cómo le pedimos al Señor. Pero siempre dice la palabra de Dios que no recibimos porque oramos mal, y Él no nos contesta por eso mismo. Y a veces pedimos cosas que a nuestro parecer tal vez están bien, que tal vez sean loables, por decirlo de alguna manera, pero no es lo que Dios quiere, no es lo que a Dios le agrada. Y muchas veces Dios concede esa petición, ¿no? Tal vez podríamos decir, entre comillas, de mala manera, ¿no? Las concede. Y dice, bueno, te lo voy a dar, pero tened cuidado, vos me lo pediste, la responsabilidad es nuestra por pedirse. Y el pueblo estaba recapacitando en que lo que había pedido se habían dado cuenta que estaba mal. Y querían arrepentirse tal vez. Y Samuel le dice, no, tranquilícense. Y muchas veces necesitamos parar y tranquilizarnos y ver qué le estamos pidiendo al Señor. Para obedecerle y para servirle de todo corazón, debemos entender cuál es el propósito de Dios y cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y poder hacer un alto y decir, bueno, pero ¿qué estoy pidiendo al Señor? ¿Está bien esto? Me busco en la palabra. ¿Es correcto lo que le estoy pidiendo? Busco consejo en hermanos. Busco consejos en personas más espirituales que yo, que conocen más la palabra, y poder llegar en la multitud de consejos, como dice la palabra, que está la sabiduría, poder encontrar el verdadero motivo de oración. Para poder obedecerlo y servirlo como Él se merece, debemos saber y debemos confesarle a Dios nuestros pecados. El pueblo decía, ya estamos equivocados, hemos cometido una falta, pedimos un rey y ahora por pedir un rey el Señor nos va a matar, nos va a abandonar, nos va a dejar de ser nuestro Dios, vamos a dejar de ser su pueblo. Y para poder obedecer a Dios y servirlo con todo el corazón, debemos nosotros confesarle a Dios. Así como el pueblo confesó que estaba equivocado, confesarle a Él nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras malas decisiones. Debemos obedecerlo, servirlo, adorarlo. Pero antes de eso, confesarlo, hermano. A mí me encanta mucho David cuando escribe sus salmos, ¿no? Dice, mientras callé, dice, envejecieron mis huesos. Me sentía débil, no tenía fuerza, porque no le confesaba a Dios mis pecados, porque callé eso que me estaba lastimando. A veces cometemos errores o tenemos un pecado oculto sin confesar y esto nos va lastimando internamente. Y el de afuera, el que nos rodea, no lo ve, pero sí lo sentimos nosotros. Y el dolor en el corazón es nuestro y lo llevamos por no entregárselo a los pies del Señor. Y cargamos un yugo que no es ligero ni es fácil como el que el Señor Jesús nos dice que llevemos. Llevamos nuestras cargas. Y el Señor nos dice, ven a mí y descansen los que están trabajados, los que están cansados, porque en Jesús vamos a descansar. Y nosotros nos cargamos de ese pecado y nos cargamos de esas heridas que por dentro nos van lastimando. Y el Señor quiere restaurar nuestra vida, nos quiere restaurar por completo. Debemos saber que la culpa de pecar no nos tiene que detener en la carrera. Ustedes me van a decir, bueno, Chili, me estás dando para el semáforo en verde para que peque, no. Pero que la culpa de haber pecado nos lleve a confesar nuestros pecados e intentar no volver a pecar, intentar no volver a caer. Pero aunque somos débiles, el Señor siempre está ahí. Y seguir adelante y correr con paciencia la carrera.
correr con paciencia, de ir avanzando despacio. Cada vez que cometemos, a mí me gusta verlo así, cada vez que cometemos algún pecado, alguna falta, es como que nos detenemos en la carrera, ¿no? Y nos quedamos ahí y vemos tal vez a hermanos y a personas que nos pasan en la carrera y ¿qué pasa que yo no estoy avanzando? ¿Qué me pasa? Bueno, primer punto, tal vez no le confesamos al Señor aquellas cosas malas que hacemos, tal vez no lo estamos buscando, que es el punto que sigue, de todo corazón a Él. Pero el Señor quiere y nos pide que para poder servirlo y para poder obedecerlo de todo corazón, tiene que haber una sincera confesión delante de Él. No como la primera que hicimos cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, pero sí por la equivocación de todos los días y las malas decisiones y los malos comportamientos que tenemos. Dios quiere que nosotros vamos a entender que necesitamos entrar delante de su presencia, santos, sin mancha. ¿Y cómo lo hacemos? Confesándole a Dios los pecados que hacemos. Verso 21 al verso 23. Ya vamos avanzando, no quiero ser muy largo en esta noche. Dice en la NTV, no vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables, que no pueden ayudarlos y no pueden rescatarlos, dice esa versión. Son completamente inútiles, ¿no? El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre. Le agradó al Señor hacernos su pueblo. Y cuando nos detenemos en este punto, no nos viene otra cosa a la mente que la cruz. Y es Jesús muriendo en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Porque a Dios le agradó que nosotros seamos su pueblo. ¿No? Que somos un pueblo, muchas veces cantamos, somos un pueblo especial llamado para anunciar las virtudes de aquel. Y somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido. Y eso nos transforma en miembros del pueblo de Dios. Y Jehová no nos va a desamparar porque Él nos eligió como su pueblo. Qué maravilloso esto, hermano. Qué gran verdad la que podemos subrayar en la Biblia. Él no nos va a desamparar porque Él nos escogió como pueblo. Hermano, si estás desanimado, déjame decirte que Dios te escogió como pueblo, como parte de su pueblo. Él quiere que entendamos, Él quiere animarnos con esas palabras. Samuel estaba animando al pueblo y le decía, no los va a desamparar Dios, aunque se hayan equivocado y aunque hayan pedido algo que a Dios no le agrada o que Dios no quería hacer. Dios los escogió como su pueblo. Y Dios hoy nos dice, hoy nos quiere escoger como su pueblo. Y Él quiere que nosotros podamos entender que somos parte de su pueblo. Debemos instruirnos, dice Samuel en el verso 23. En el final dice, yo los voy a instruir en el camino bueno y recto, ¿no? Y hoy Samuel no está acá para instruirnos, pero sí estamos nosotros y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos para poder instruirnos en los planes de Dios, en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Leer su palabra, conocerlo más, entender el propósito y sentirnos parte de este pueblo estudiando la palabra. Y sentirnos redimidos estudiando su palabra, teniendo esa intimidad con el Señor, ¿no? Buscarlos todos los días la mayoría del tiempo que podamos, cantarle a nuestro Dios, adorarlo, obedecerlo, servirle, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Obedecer es mantenernos firmes, aunque los otros caminos alternativos sean más atractivos, ¿no? Dice, no se aparten en pos de vanidades, dice la versión 60, y, y la NTV dice, no vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables. No volvamos ahí de donde el Señor nos sacó, no querramos cortar camino
en la carrera, porque como decía recién, corramos con paciencia la carrera. El Señor quiere que nosotros nos comportemos y nos movamos con dignidad, con humildad, con mansedumbre. Y entendiendo eso, vamos a poder avanzar en la carrera, buscándolo, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no sacar la mirada para nada del objetivo que es Cristo, de estar con Él, de obedecerlo a Él, de servirlo a Él. Ya sin importar lo que nos digan a nuestro alrededor, ya sin importar cómo nos vean los demás, poder mirar al Señor y ir y servir a Él, buscarle su palabra, orar, conocerlo más, y no volver a estos ídolos que antes nos hacían, entre comillas, bien o nos satisfacían por un tiempo. Buscar a Dios, que es el único, buscar a nuestro Dios, que es el autor consumado de nuestra fe, buscar de su presencia, conocerlo más a Él, encontrarte con Él en la situación más vulnerable de tu vida y decirle, Señor, no puedo más, no puedo más. O estar en el auge de la ola, en la cima y decirle, Señor, creo que más allá no puedo, estoy gozoso, estoy contento, te estoy sirviendo con todo el corazón. Y el Señor te va a decir, estás bajo mi mano igual que aquel que peca todo el tiempo. Estás bajo mi mano igual que aquel que se equivoca y lo intenta, se equivoca y lo intenta. Todos en el pueblo de Dios, unánime, juntos, en la presencia del Señor, siendo un cuerpo, siendo un pueblo. Verso 24. Voy terminando, dije que no iba a ser tan largo, pero creo que el Señor nos va a hablar en esta noche con mis simples pensamientos y solo leyendo la lectura. Verso 24. En la NTV dice, por su parte, asegúrense de temer al Señor, de servirlo fielmente. Y ahí está el detalle de cómo hacer, ¿no? El detalle dice, piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho para ustedes. Es como que Samuel empieza a decirle que el pueblo se había equivocado, que Dios le iba a poner igual el rey porque el pueblo lo había pedido, pero después llega al final del capítulo, antes de nombrar a Saúl como rey, como el primer rey, y dice, pero esperen, asegúrense ustedes, le dice al pueblo, asegúrense, estén seguros de buscar a Dios, de temerlo a Él. Receta para poder obedecerlo y servirlo como Dios quiere y con todo nuestro corazón. Uno, Dios no quiere servicio a medias, con todo el corazón. No podemos hoy servir a Dios y después a otros dioses, servir a alguien y después servir a Dios. No podemos servir a Dios los domingos, los sábados, los martes y en la semana que nuestra vida sea un desastre. Tiene que ser una armonía total. El Señor quiere obediencia completa. En el transcurso tal vez nos equivoquemos como le pasó al pueblo. Dios quiera que no, pero tal vez nos equivocamos, tomamos malas decisiones y el Señor en el transcurso de eso, que podamos nosotros entender que su poder, que su misericordia está ahí para otra vez volver a sus pies. Dios quiere un servicio completo, no un servicio a medias. Servir con todo el corazón implica sinceridad. Servir con todo el corazón implica entrega. Servir con todo el corazón implica dar aún lo que no vemos hoy, pero que sabemos que el Señor va a obrar. El servir a Dios y el obedecerle implica entrega total. No le podemos dar al Señor medio corazón. No le podemos decir al Señor, bueno, examinar mi corazón, pero estas partes que todavía las tengo ahí guardadas, no las examino, porque esas son para deleite personal. No se lo podemos decir así al Señor, completo, entregarle el corazón hasta
hasta la más miseria que tengamos en nuestra vida. Todo lo quiere el Señor. Tercero, obedecerle conlleva constancia. Obedecer a Dios lleva constancia, día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días. La obediencia no tiene vacaciones, la obediencia no tiene receso, la obediencia es constancia. Y Dios nos está pidiendo en estos tiempos que lo obedezcamos, que le sirvamos con sinceridad y de todo corazón. Y aunque vuelvo a repetir porque es casi el tema del capítulo que leímos recién, aunque nos equivoquemos, Dios nos pide que lo obedezcamos y que le sirvamos con todo el corazón. A mí me llama la atención mucho David, que cuando él pecaba y se equivocaba o hacía algo que no le agradaba a Dios, él instantáneamente se rendía a los pies de Cristo, se rendía a los pies de Dios. En ese tiempo no estaba la época de la gracia, ¿no? No estaba la gracia, pero sí estaba la presencia de Dios y él decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, necesito tu presencia. David entendía que necesitaba la presencia de Dios todo el tiempo y que cuando se equivocaba, él se había equivocado y él tenía que rendirse a los pies de Dios y pedirle que lo perdone. Y así es como Dios quiere que sea nuestra vida, rindiéndonos cada vez que nos equivocamos, entregándole nuestro corazón completo y siempre, siempre recordar que ese es el detalle, creo que mayúsculo para todos, recordar las maravillas que el Señor hizo con nosotros. Yo escucho hasta a veces lo digo, de dónde el Señor me sacó, ¿no? Y esa maravilla que el Señor hizo conmigo, que lo hizo con ustedes, porque conozco a todos los que están ahí atrás de la pantalla, esa maravilla que hizo que sea el incentivo para poder servirlo, para poder adorarlo, para poder buscarlo, para poder agradecerle a Dios. Y que cuando miramos para atrás lo que éramos, o cuando muchas veces decimos, yo sé dónde estaría hoy si el Señor no me hubiera encontrado, que sea ese el incentivo, que no nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó, que no nos olvidemos de la redención, que no nos olvidemos de eso que Dios hizo en nuestra vida. Porque eso va a ser el pensamiento para que nosotros podamos volver, Cristo, y decirle gracias por lo que hiciste. Me equivoqué, gracias por lo que hiciste, te quiero servir, gracias por lo que hiciste en mí, te quiero adorar. Que ese sea el incentivo y el pensamiento del gran poder y del gran amor de Dios para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque no merecíamos que Él lo hiciera, y aún así estaba en el plan de Dios el que Cristo muera en la cruz, por vos, por mí, por el pueblo de Dios. Y si ahí terminara el capítulo, nos iríamos a dormir todos contentos y entenderíamos que Dios quiere y necesita de la obediencia. Pero ¿qué pasa si desobedecemos? Samuel termina el capítulo 12 con el verso 25, dándole una advertencia al pueblo. Porque viene animándolo, le viene diciendo lo que tienen que hacer, pero en el verso 25 le da una advertencia y le dice, pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey van a ser destruidos. El mismo Señor, el mismo Dios de amor, dice que van a ser destruidos. Y me hizo pensar en la consecuencia del pecado, en la consecuencia de la desobediencia. Pero también en que la obediencia es algo personal. ¿Sí? Nosotros decidimos si lo obedecemos a Dios o si no obedecemos. Nosotros decidimos, tenemos el poder de decisión de pecar o no pecar. Y Samuel estaba diciendo al pueblo, bueno, tengan cuidado, ahora están ustedes, la pelota está de su lado,
¿Han elegido al rey? Bueno, Dios le va a dar un rey. Pero presten atención, si ustedes desobedecen, la desobediencia trae consecuencias. Hay consecuencias de nuestra desobediencia que tal vez son visibles, hay otras que no son visibles, como decía recién, de la herida va por dentro, ¿sí? Y el corazón es el que absorbe todo ese dolor que tenemos por desobedecerlo. La desobediencia trae destrucción, trae el stop que le decía recién en la carrera, el no poder avanzar. La obediencia trae vida, la obediencia trae ánimo, la obediencia trae las ganas de poder servirlo a nuestro Dios. La obediencia nos lleva a poder decidir bien, poder decidir lo que Dios quiere. Pero cada uno decide personalmente obedecerlo o no obedecerlo. Dios quiere, hermanos, hermanas, que en esta noche podamos nosotros entender que Dios quiere verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y nos quiere a nosotros como miembros del pueblo de Dios, que le sirvamos, que le adoremos, que le obedezcamos con todo el corazón, no con una parte, sino con todo el corazón. Y, y si bien hay hermanos que deciden tal vez esto de obedecerle, tal vez haya hermanos que no quieran obedecerlo. Bueno, sepan que el cuerpo de Cristo, cuando hay algún miembro que no está funcionando bien, todo el cuerpo se duele por ese miembro. Entonces busquemos a ese hermano, animémoslo a esa hermana, a ese hermano, para que pueda buscar de la presencia, para que obedezca a Dios, para que pueda buscar en su palabra, para que se pueda encontrar personalmente con Dios, para que lo pueda conocer íntimamente, porque es bueno y es agradable cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando nos encontramos con el Señor y Él nos anima, y Él nos alienta y nos corrige. A veces no nos gusta que el Señor nos corrija, pero Él nos corrige, porque es bueno para nosotros, porque es bueno para nuestra vida, porque es bueno para lo que estamos nosotros necesitando en el diario vivir, ¿no? Y qué bueno es esto. Ya para ir cerrando y con esto ya quiero terminar esta noche. Primero, Dios quiere un pueblo que lo obedezca con corazón sincero. Segundo, a pesar de nuestros errores, el Señor extiende su misericordia a cada uno de nosotros. Tercero, obedecer a Dios y servirle a Él es reconocer su poder, es confesar nuestra debilidad, es confesar nuestros pecados, es conocer a Dios, es servirlo a Él. Y por último, está en nosotros, que hoy queremos obedecerle con todo el corazón, está en nosotros si le queremos servir a Él, sin mirar a los que nos digan los de los demás al costado, alrededor, solo servirle a Él y mirando a lo que Él hizo en la cruz, servirlo y adorarlo a Él. Y quiero terminar con una frase del primer himno que escuchamos. No sé si estaban todos conectados, creo que habían algunos más conectados, pero pusieron un himno que decía: cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gracia. Que esa frase nos anime, ¿no? Cada mañana es nueva tu gracia. Y levantarnos a la mañana y entender que cada mañana es nueva tu gracia. Y estar despertándonos y decir: inagotable, inalterable es tu gran amor. Y poder hacernos y poder animarnos en esta noche, para que ya estamos casi a mitad de año, para que en los últimos 6 meses del año podamos encontrarnos con el Señor, podamos obedecerlo como Él quiere, de todo corazón. Y decirle al Señor: gracias, porque cada mañana es nueva tu gracia, gracias, porque inalterable es tu gran amor. Que el Señor los bendiga, siempre es lindo estar con ustedes, compartir. Espero que el Señor les anime con estos pensamientos, que el Señor
cambia aquellas cosas o pula aquellas cosas que Dios quiere que pulamos, que cambiemos y que podamos, como pueblo de Dios, esperar su gran venida y esperemos que sea pronto y poder disfrutar con Él en la eternidad y poder conocerlo a Él en persona cuando nos venga a buscar. Que el Señor les bendiga.